¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo sería realmente el fin de los tiempos? Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a meternos de lleno en un viaje, un relato en primera persona que nos lleva a una visión futurista de la gran tribulación. Ojo, es una historia muy intensa, basada en interpretaciones de profecías bíblicas. Así que agárrense porque el mundo que vamos a explorar es otra cosa. Y bueno, para que se hagan una idea, la historia arranca con esta advertencia, que no es para menos, ¿eh? Todo empieza con un sueño, o más bien una pesadilla. Nuestro protagonista abre los ojos y se encuentra en una ciudad futurista. Por un lado, deslumbrante, pero por otro, con algo muy siniestro. Su nombre, la Gran Babilonia. A ver, tratemos de imaginar esto, la Gran Babilonia. Piensen en un lugar donde la riqueza y la tecnología son, bueno, abrumadoras. Es como el centro del mundo para todo lo que es lujo, corrupción, placer. Una metrópolis que, según el relato, ha logrado engañar a todas las naciones, como si las hubiera hechizado. Pero claro, debajo de toda esa fachada de modernidad, la sociedad estaba podrida, llena de odio, de crueldad, de todo tipo de maldad. En un lugar así, tan hostil, nuestro narrador no tiene de otra. Tiene que vivir casi escondido, con un perfil súper bajo para que no lo ataquen simplemente por su fe. Y aquí el contraste es brutal. Por un lado, tienes a la gran mayoría de la gente adorando demonios y a una especie de líder mundial, una figura de autoridad, que llaman la bestia. Y por el otro, pues tenías a estos grupitos de creyentes que no les quedaba más que reunirse en secreto con el riesgo constante de que el gobierno los encontrara, los persiguiera y los arrestara. Como era de esperarse, la cosa no se queda ahí. La situación se pone mucho, mucho peor y muy rápido. El gobierno básicamente le declara la guerra a los creyentes. Una guerra total. Y es justo este acto final de persecución lo que, según esta historia, desata el juicio de Dios sobre el mundo entero. Aquí es donde el terror se vuelve absoluto. Ya no es solo persecución, es una cacería. A los cristianos los buscan, los capturan y bueno, los decapitan por una sola razón, negarse a adorar a la bestia. Y lo más terrible es que la traición puede venir de cualquiera, incluso de tu propia familia. Se convierte en una cacería humana sin descanso, sin tregua. Y justo cuando la persecución en la tierra está en su punto más álgido, la historia nos da un giro. La perspectiva cambia y nos vamos al cielo. Y ahí nuestro narrador ve algo potentísimo. Ve las almas de todos los que murieron como mártires reunidas bajo el altar de Dios, y están clamando, pidiendo a gritos que se haga justicia. Y esa petición, ese clamor no queda sin respuesta. De hecho, la respuesta llega y llega con todo. El juicio de Dios cae sobre la tierra, pero no de una sola vez. Vienen 3 olas, una más aterradora que la otra, 3 olas de plagas. La primera ola es una catástrofe ecológica a una escala que no podemos ni imaginar. El juicio va directo contra la naturaleza. El granizo y el fuego queman 1/3 de la tierra y los árboles. 1/3 del mar se convierte en sangre. Y para colmo, una estrella, que le llaman ajenjo, cae y envenena 1/3 de los ríos. O sea, sobrevivir se vuelve prácticamente imposible. Si la primera ola sonó terrible, la segunda es de pesadilla. Del abismo se liberan unas langostas que son de otro mundo, literalmente. Tienen rostros humanos y el poder de un escorpión. Y su misión es una: atormentar a la gente. El dolor que causan es tan, pero tan insoportable, que la gente empieza a desear la muerte, a buscarla. Pero según la historia, ni siquiera la muerte les da alivio. La muerte simplemente huye de ellos. Y después de todo eso, se desatan 3 plagas más: fuego, humo y azufre, que matan a otro tercio de la humanidad. Pero aquí viene lo que es, para mí, lo más impactante de todo. Uno pensaría que después de ver todo esto, la gente reaccionaría, ¿no? Pues no. El relato es muy claro. Los que sobrevivieron simplemente no se arrepintieron. Siguieron en lo suyo, con sus ídolos como si nada. Ok, entonces tenemos un mundo en ruinas, caos por todas partes, sufrimiento, un escenario totalmente apocalíptico. Y justo ahí, cuando parecería que ya no queda ni una pizca de esperanza, algo pasa. La mentalidad de los poquitos creyentes que aún quedaban empieza a dar un giro radical que nadie se esperaba. Estaban literalmente en su punto de quiebre. La desesperación era total, el cuerpo ya no daba para más. Estos pocos cristianos que quedaban sentían que ya no podían más, y le rogaban a Dios que los sacara de ahí, que los librara, incluso si eso significaba morir. Pero fíjense qué curioso. Es justo en ese momento, en el punto más bajo, donde encuentran un consuelo que lo cambia todo. ¿Dónde? En las Escrituras. Hay un pasaje que leen:
Uno que habla sobre la esperanza de la resurrección. Y eso les da vuelta a todo. La desesperación se transforma en una nueva expectativa, una esperanza súper poderosa. Y este concepto de aguardar se vuelve clave. Ya no es solo esperar a que pase algo. No. Se convierte en algo activo, una bienvenida personal con los brazos abiertos. Su espera ya no es un sufrimiento pasivo, ahora es una preparación llena de alegría, preparándose para recibir a su Señor como se debe. Con esta nueva mentalidad, el grupo se transforma por completo. El foco cambia. Ya no están pensando en su dolor, en su sufrimiento. Ahora toda su atención está en la liberación que les prometieron. Así que se dedican a vivir diferente, a prepararse, esperando con ansias ese momento, esa llegada. Y entonces llega el clímax de toda la historia. Una noche cualquiera, en plena oscuridad, el mundo como lo conocemos, simplemente empieza a hacerse pedazos. Y todo pasa tal como estaba profetizado, una cosa tras otra. De repente, un ruido ensordecedor, un terremoto masivo. Miran hacia arriba, el sol se pone negro. La luna se vuelve roja como la sangre. Las estrellas empiezan a caer del cielo. El cielo mismo se enrolla como un pergamino. Y en la tierra, cada montaña, cada isla se mueve de su lugar. Imagínense el terror para los poderosos, para los que se sentían seguros. Y es la reacción de la gente lo que lo dice todo. Los reyes, los ricos, los poderosos, todos corren a esconderse, gritándole a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros, escóndanos del que está en el trono y de la ira del Cordero». Pero mientras ellos estaban muertos de miedo, ¿qué pasaba con los creyentes? Ellos sentían una alegría que no les cabía en el pecho. Sabían que su momento por fin había llegado. Y justo ahí, en un parpadeo, suena la trompeta final. Pasa todo a la vez. Los que habían muerto creyendo en Cristo resucitan. Y ellos, los que quedaban vivos, son transformados en un instante y son llevados, arrebatados, para encontrarse con el Señor en el aire. Todo cambia. Cuando nuestro narrador vuelve en sí, ya no está en ese mundo destruido. Está de pie frente al trono de Dios, listo para empezar una nueva vida, para reinar con Él para siempre. Y esa nueva realidad es todo lo contrario a lo que vivieron. Se acabó el hambre, se acabó la sed, ya no más calor que quema. El Cordero mismo será su pastor, los guiará a fuentes de agua viva, y lo más importante, Dios mismo secará cada una de sus lágrimas. Todo el sufrimiento queda atrás. Y la historia termina con una imagen que es, wow, superpoderosa y llena de paz. Una imagen de un nuevo reino, donde el lobo y el cordero conviven, donde el tigre descansa junto al cabrito y un niño pequeño los puede guiar a todos. Es el pensamiento final, ¿no? Un mundo completamente rehecho, donde por fin reinan la justicia, la verdad y la armonía para toda la creación.